Bien, bueno, vamos a empezar con la segunda unidad, ya que en la primera unidad habíamos visto acerca de válvulas, válvulas neumáticas, todo lo que tiene que ver con válvulas neumáticas, de control, regulación y bloqueo, ¿no? Entonces tenemos, solo para hacer un pequeño resumen, tenemos válvulas de, de control, ¿no es cierto? Control de flujo, es decir, en estas válvulas de control de flujo entran las válvulas 3.2, 5.2, 5.3, todas las válvulas que nosotros conocemos de distribución, ¿no es cierto? En las válvulas de control de flujo, en las válvulas de regulación, nosotros tenemos regulación de caudal y regulación de presión. Y en las válvulas de bloqueo tenemos válvulas de seguridad, como por ejemplo tenemos válvulas check, válvulas unidireccionales con regulación, ¿no es cierto? Entonces ya hemos visto todo lo que tiene que ver con válvulas, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con cilindros. Cilindros neumáticos, probablemente, los cilindros neumáticos probablemente son los cilindros neumáticos probablemente son los actuadores neumáticos más utilizados en la automatización, más que los motores neumáticos, más que los elevadores neumáticos, ¿no es cierto? Por cierto, una pregunta. Yo les mandé a hacer una consulta acerca de actuadores neumáticos. ¿Están ahí? ¿Perdón? Ya, les mandé a hacer la consulta sobre actuadores neumáticos. No, bueno, para, para la próxima semana, para el próximo día martes, ustedes van a hacer la consulta de actuadores neumáticos. Van a consultar 10 tipos diferentes de actuadores neumáticos, ¿ya? Obviamente va a ir cilindros, pero solamente ese es un tipo de actuador neumático, cilindros. Motores es otro tipo de actuador neumático. Van a consultar 10 tipos de actuadores neumáticos. Bien, entonces comenzamos con los cilindros, ¿sí? Sí, los actuadores neumáticos son aquellos que son capaces de transformar la energía potencial del aire comprimido, en energía mecánica. Entonces puede ser en movimiento. Exactamente. Ese es un tipo de rotación, ¿no? Por ejemplo, ese es un actuador. Ajá. Ya. Bien. Entonces vamos a comenzar viendo los cilindros neumáticos. Les decía que los cilindros neumáticos probablemente son los actuadores neumáticos más utilizados o, en la automatización, y también los más comerciales, por la facilidad de control que tienen, ¿no? Es decir, nosotros tenemos dos tipos de cilindros neumáticos, como ya que nosotros conocemos, uno de simple efecto y uno de doble efecto. El de simple efecto es sumamente fácil, ya lo hemos trabajado, y el de doble efecto es un poquito más complejo, pero sigue siendo relativamente fácil. Entonces, también los cilindros neumáticos son bastante sencillos eh, en su accionamiento, es decir, los cilindros neumáticos son capaces de transformar la energía potencial del aire comprimido en desplazamiento lineal. La energía potencial del aire comprimido en desplazamiento lineal. A ese desplazamiento lineal, cuando nosotros ya hablamos de desplazamiento lineal, cuando hablamos de movimiento reciprocante, ¿no es cierto? Eso quiere decir eh, un tipo de
de energía mecánica, ¿no? Un tipo de energía mecánica porque ya vamos a realizar un tipo de trabajo. Por cierto, una pregunta, ¿ustedes saben qué es trabajo físico? O sea, en física, ¿no? El concepto de trabajo. ¿Cuál es el concepto de trabajo? Ya, muy bien. Más o menos. Es cuando uno aplica una fuerza sobre un objeto, ¿no es cierto? Pero al aplicar esa fuerza, el objeto tiene movimiento. Cuando el objeto tiene movimiento, hay trabajo. Si yo aplico una fuerza, pero el objeto no se mueve, no hay trabajo. ¿Ya? Entonces, los cilindros neumáticos, ¿no es cierto?, transforman la energía potencial del aire comprimido en energía mecánica para producir trabajo, es decir, para producir movimiento de algún objeto, ¿no? Sabemos que los cilindros neumáticos no tienen mucha fuerza, ¿verdad? Pero en esta unidad vamos a ver cómo calcular la fuerza que puede proveer un cilindro neumático de acuerdo a sus características. Entonces vamos a comenzar con las partes del cilindro, ¿no es cierto? Casi todo cilindro está constituido de esta manera. Entonces, como ustedes podrán ver, comenzamos con esa parte de aquí que es parte del cuerpo. No les estoy compartiendo pantalla. Ahí sí. Ahí están viendo. Ya. Entonces comenzamos con esta parte de aquí, ¿no es cierto? La parte 1, que es parte del cuerpo del cilindro, junto con esa parte de aquí, que también es parte del cuerpo del cilindro, ¿no es cierto? Y estas dos partes es la tapa trasera y la tapa delantera, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos voy a comenzar con esa parte de aquí, ¿no es cierto? Eh, Espérenme un ratito, con esa parte de aquí, y les quiero preguntar a ustedes que son expertos en mecánica, ¿qué significa junta? Esa parte de aquí, ¿qué significa junta? Ya, muy bien. Pero no es para lubricar, es para realizar un sello más bien. Aquí nosotros tenemos el sello en el número 10 que dice junta, tenemos el sello que no va a permitir que el aire salga por estos pequeños orificios que hay, ¿no es cierto? Porque no hay un rozamiento total o no hay un rozamiento fuerte, o más bien dicho, no debe haber rozamiento entre entre el vástago, que es este de aquí, ¿no es cierto?, con esta tapa delantera. De haber rozamiento, habría desgaste, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace esta junta? Esta junta lo que hace es un sello para no permitir que el aire que está aquí, el aire comprimido que está aquí, salga hacia el ambiente, ¿ya? Entonces, como voy a comenzar de acá. Sí, es un tipo de empaque, un tipo de caucho. Ajá, sí, ya, sí, correcto. Sí, esa junta lo que hace es un sello. Esta junta lo que hace es un sello. Este sello lo que no deja es que el, el aire salga de aquí ni el aire ingrese. Pero este es un sello total. Este es un sello que lo que va a hacer es
separar los dos ambientes, ¿no? Ahora, la lubricación no la da esta junta, sino que la lubricación viene en el aire. ¿Se acuerdan que en la unidad de mantenimiento nosotros habíamos visto que la unidad de mantenimiento tiene una etapa de lubricación? En esta etapa de lubricación se atomiza, se hace pequeñas burbujitas de aceite que viajan en el aire, ¿no? Entonces, ese viaje, ese aceite en el aire se termina pegando en estas paredes de aquí. Aquí se termina pegando acá en las paredes del cilindro, se termina pegando aquí, ¿no es cierto?, en este vástago, en las paredes del vástago. ¿Con qué? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que cuando el cilindro sale y el cilindro entra, haya lubricación en este punto. Pero es a través del aire que se produce esa lubricación. Ahora, estas juntas, como les decía, estas juntas son un sello que prácticamente separan dos ambientes, ¿no? Este ambiente donde nosotros tenemos una presión relativa superior a una atmósfera y este ambiente donde nosotros tenemos la presión atmosférica, ¿no? Que obviamente acá nosotros tenemos un aire contaminado con partículas de polvo, ¿no es cierto? Y acá nosotros tenemos un aire relativamente limpio. Entonces, cuando el cilindro sale, puede ser que el vástago se adhiera al vástago partículas de polvo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como esta junta es un tipo de caucho, que separa estos dos ambientes, las partículas no van a entrar. No van a entrar por este sello de aquí, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, este 8 dice dinámica del vástago. ¿Qué querrá decir con dinámica del vástago? Este de aquí. Ese punto de aquí. ¿Qué querrá decir con dinámica? Ya. Eh, no es parecido a la junta. Más bien, esta dinámica, esta dinámica del vástago, ¿no es cierto? Lo que nos permite es, eh, o lo que es un tipo de rodamiento. Es un tipo de rodamiento que hace que el cilindro se deslice, pero que no tenga rozamiento con esta parte de aquí que es acero, ¿no? Sino que ruede por esta parte de aquí que es un tipo de rodamiento, o no sé si, bueno, o rulimán. Exactamente, rodamiento, rulimán, ¿no es cierto? Entonces lo que hace es que el cilindro sale, pero no hay desgaste porque no hay fricción entre esta tapa y este vástago, ¿no? Entonces, sino por medio del rodamiento se desliza hacia afuera y se desliza hacia adentro, ¿ya? Ahora, quiero que ustedes me digan, vamos a ver, bueno, ya saben que este es el vástago, ¿no es cierto? Es el vástago es digamos así, eh, prácticamente la parte que se mueve del cilindro, ¿no? Es la parte que se mueve del cilindro. Ahora, el pistón es esta parte de aquí, ¿no es cierto? El pistón es esta parte de aquí. Es decir, es lo que nosotros usualmente conocemos como el émbolo, ¿no? Como el émbolo es el pistón, ¿ya? ¿Qué han visto ustedes los pistones de los carros? Me imagino casi todos estudiaron mecánica, ¿verdad? En el colegio. Ya, sí vieron los pistones de los carros. Ya. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Vamos con el siguiente. A ver, quiero que me digan qué será el número 5. Estas partes de aquí. Exactamente, igual son rodamientos, ¿no? Estos rodamientos
En realidad hay dos puntos de fricción. Hay dos puntos de fricción en el cilindro. El uno está aquí, ¿no es cierto? Y el otro está acá. Entonces, en los dos puntos van a haber rodamientos, van a haber rulimanes que van a permitir el desplazamiento del cilindro hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Bien, el 4, alguien que me explique el número 4, por favor. ¿Alguien está ahí? Ya, aquí. Ajá, ujú. A ver, dígalo, María. Ya. ¿Está de acuerdo, Juan? Ya. Ajá, aquí, aquí. El rodamiento. A ver, ¿este de aquí o estos de acá? Sí, se puede rayar. Usted pone donde está compartir y pone, ahí hay una opción que dice control remoto. Sí, ya, ahorita ya. Sí, a ver, intenté. Ya, sí, ajá, ya, ajá, ya. Ujú, ¿qué pasa? Ya, ujú, sí, ajá, sí, ujú, ya, muy bien, ya. Entonces, ya, esas juntas, espérense, vamos a ver, ya, el punto número 4, las juntas estáticas del pistón, ¿para qué se utilizarían? Exactamente. Ya, sí, correcto. Ya, muy bien. Sí, tiene razón. De hecho, miren en la parte de abajo, si ven cómo está funcionando, es exactamente lo que dijo Juan, ¿no? Si ustedes se dan cuenta,
cuando el aire ingresa, cuando el aire sale, nosotros tenemos que el, 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 eh, el pistón o el émbolo, el que está aquí, el pistón, ¿no es cierto? Este de aquí, ¿verdad? No hace un sello completo, no realiza un sello completo no realiza un sello completo. Espérenme un ratito. ¡Wow! ¡Qué bacán! Chócala. Después cuando dele una al Andrés, regálale una al Andrés. Marita, pero estoy en clase. Ya, muy bien. Como ustedes se darán cuenta, el pistón o el émbolo, ¿no es cierto? Esa parte de aquí, no realiza un sello completo. Si se dan cuenta, miren aquí. Todo lo que se llena de azul es donde ingresa el aire comprimido. Por eso se necesitan estas juntas. Estas juntas son un tipo de empaque, es un sello, ¿no es cierto? Que lo que hace o lo que permite es sellar el paso del aire hacia esta cámara de acá. Si es que estas juntas no estuvieran, yo puedo estar metiendo mucho aire aquí, pero voy a tener fugas por aquí y el cilindro no va a salir con la misma fuerza que yo quiero que salga. Entonces, para eso se necesitan esas juntas. Ahora, ya una vez que pasamos a esta figura, este GIF de aquí abajo, yo quisiera que ustedes revisaran, miren, las juntas estáticas, la número 2, las juntas estáticas, si ven aquí, si ven para qué sirven. Ah, perdón, estas estas son las juntas estáticas de acá, ¿no? La 10 es esta de aquí. Y aquí estarían las juntas estáticas, estas de aquí. Pero la número 2, las juntas estáticas en estas partes de aquí, ¿para qué las utilizaríamos? Que serían las que están aquí, ¿no? Estos puntitos rojos son parte de las juntas estáticas. Igual es un tipo... Ya, muy bien, es eso, ¿no? Ya, recuerden que esta es una tapa, ¿no es cierto? Y esa parte sale del cilindro y esta también sale del cilindro. Entonces, estas juntas estáticas lo que hacen es un empaque, un sello perfecto para que el aire, ¿no es cierto?, no salga o no se escape. Y ustedes ya saben que cuando yo pongo metal con metal, el sello no es perfecto, ¿no? A menos que sea una rosca. Para hacer yo un sello perfecto de metal con metal, tengo que tener una rosca. Pero cuando yo pongo estas tapas, yo necesito estas juntas estáticas o estos empaques de aquí para que haya sellos perfectos. ¿Ya? Entonces, por aquí ingresa el aire, por aquí sale el aire, ¿no es cierto? Bien. ¿Tienen alguna pregunta acerca de las partes y el funcionamiento de cada una de ellas? ¿Tienen alguna observación? ¿Algo que se nos haya pasado por alto? Bueno, con el tiempo todo tiende a desgastarse, ¿no? Por ejemplo, hace, hace un tiempo atrás, no sé si ustedes han visto estas máquinas de sublimar, esas grandotas máquinas de sublimar, esas que ya son industriales. ¿No han visto? Estas máquinas de sublimar tienen un cilindro neumático. Entonces lo que hacen es, la persona pone la camiseta o la tela que va a sublimar, pone encima de la tela el papel de sublimación ya impreso
y cierra la tapa. Entonces aplasta la máquina está caliente porque es una plancha, ¿no es cierto? Y la máquina ajusta podríamos decir, alinea las tapas y sube un cilindro neumático para presionar el papel contra la tela. Entonces, en una ocasión, ese cilindro de esa máquina de sublimación subía demasiado lento. Entonces, cuando subía se escuchaba una pequeña fuga, ¿no? Se escuchaba una pequeña fuga. Y cuando bajaba normal. Pero cuando subía demasiado lento. Entonces, ¿qué creen que estaba pasando con ese cilindro al conocer el funcionamiento? Exactamente, ¿no? Probablemente uno de estos sellos estaban ya desgastados y no probablemente, estaba fugando aire por uno de estos sellos. Entonces, el aire ingresaba, pero no subía totalmente porque aquí se fugaba. Aquí se fugaba. Entonces, eso pasa cuando las juntas no sirven, ¿no? Eso pasa cuando las juntas no sirven. Y de ahí todo lo demás estaba bien del cilindro. Cuando regresaba bien, pero cuando subía mal. Entonces, nos dimos cuenta que aquí estaba la fuga, ¿no? Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, hay cómo cambiarlas. Miren, estas partes de aquí, por ejemplo, las tapas, ustedes no sé si se fijaron o si se acuerdan en el instituto que estas tapas tienen unos tornillitos. Estas tapas es desarmable. El único inconveniente es conseguir los repuestos porque los repuestos tienen que venir del mismo fabricante, ¿no? Entonces no es que usted salga aquí y consiga ya los repuestos. Ese es el único inconveniente. Pero por lo demás, esto es desarmable y esto se puede dar mantenimiento, ¿no? O sea, se puede cambiar juntas, se puede cambiar rodamientos. Si alguna pieza tiene desgaste, se podría mandar a hacer en el torno. Cosas así se puede hacer en un cilindro, ¿no? O sea, el cilindro se le da mantenimiento cada cierto tiempo y sigue funcionando. Ahora, los fabricantes tienen un tipo no, bueno, de lo que yo sé, ¿no? Tienen un tipo de unidad, no de unidad, de mantenimiento para los cilindros. Entonces, los mismos fabricantes, cuando uno manda un cilindro malo, ellos se encargan de hacer todo este cambio y lo mandan otra vez funcional. Bien, este es el símbolo, como ustedes ya lo conocen, ya lo hemos trabajado, este es el símbolo del cilindro. Solo una cosa más, la camisa. El punto número 3, la camisa. La camisa ustedes ya saben qué es la camisa, ¿no? Entonces, la camisa es la parte metálica, ¿no es cierto?, que envuelve el cilindro, ¿no es cierto? O sea, que es la parte metálica que envuelve el cilindro, sí, donde se sujeta o donde tiene los rodamientos el pistón, ¿no? Bien, sí. El cilindro del cilindro, sí, sí sería algo así. Ya, una cosa de la camisa. La camisa, miren, la camisa aquí se ve delgada, ¿no es cierto? Entonces la camisa también tiene un punto de ruptura. Si es que se mete mucha presión, esta camisa también tiene un punto de ruptura, ¿no?
Entonces, acá obviamente se ve una camisa un poco más reforzada, pero depende también mucho la camisa para nosotros poder trabajar con las presiones adecuadas, ¿no? Bien, sigamos entonces. Ya, ¿qué significa esta parte de aquí? Yo he visto que algunos de ustedes utilizaron este símbolo de aquí, ¿no es cierto?, en las simulaciones y está bien, pero ¿qué significa este símbolo? Ya, muy bien. Exactamente. Amortiguamiento, eso quiere decir amortiguamiento delantero, ¿no? Em, delantera. Cuando yo tengo una flechita, siempre que yo tengo una flechita, ¿eso qué quiere decir? ¿Se acuerdan qué quiere decir cuando tengo una flechita? No, quiere decir regulable. Siempre que yo tenga una flechita, si ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, el potenciómetro es una resistencia con una flechita. Siempre que yo tenga una flechita así, cruzada, quiere decir que es regulable, ¿no? Bien, ¿cómo funciona esto? ¿Alguien quiere animarse a explicar? ¿Alguien? ¿Algún valiente? Ya, muy bien. Ajá. Ya, bueno, en este caso no regulamos ¿cómo se llama? Correcto, controlamos la velocidad. Pero en este caso no regulamos la carrera del vástago, ¿no? Sino la velocidad, o sea, cómo sale el vástago. A ver, si ustedes se dan cuenta, la diferencia de este cilindro con el anterior es que, miren, el anterior como tiene, si se dan cuenta, llano, ¿no es cierto? Totalmente llano. Y miren este como tiene. Miren lo que tiene aquí. Entonces, como ustedes pueden observar, hay un pequeño pistón aquí. Un pequeño pistón, un pistón pequeñito. Y en esa parte hay cámara de aire que está conectada con esta de acá. Entonces, por aquí yo lleno aire, ¿no es cierto? Está lleno de aire. Cuando este está de regreso, ¿no es cierto? Esto está lleno de aire. Y cuando esto ingresa, o perdón, cuando esto sale, se mueve hacia la derecha, eh, este pistón de aquí, este pequeño pistón de aquí, ¿no es cierto? Con este aire que está aquí, hacen un colchón de aire. Entonces, frena un poco la carrera o la velocidad de salida del cilindro. Entonces, este número 2 en realidad es un tornillo de regulación. Si yo abro totalmente el tornillo, ¿no es cierto? No va a haber resistencia del aire, entonces la carrera o la velocidad de salida va a ser normal. Va a ser normal la velocidad de salida. Pero si yo comienzo a cerrar y ajustar ese tornillo, ¿no es cierto? Va a haber cierto bloqueo para que el aire salga por aquí, ¿no es cierto? Cierto bloqueo para que el aire salga por aquí y salga por acá. Entonces, ese bloqueo va a ser un colchón de aire que va a frenar la salida del cilindro. Y así es como funciona. Esta cámara de aquí es la cámara principal y acá yo tengo ¿cómo es? El conducto ya de salida de retorno del aire, ¿no? Entonces así es como funciona este, este cilindro con amortiguación delantera. Se le conoce así, ¿no? Cilindro con amortiguación delantera.
Y prácticamente lo que yo tengo es lo siguiente. Cuando sale, ¿no es cierto? Yo puedo regularlo. Entonces, cuando está totalmente afuera del cilindro, la velocidad va a ser máxima. Y cuando yo voy ajustando el cilindro, la velocidad va a ser proporcional al ajuste del cilindro. Al ajuste del tornillo 2, ¿no? Del que está aquí. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya, está claro. Bien, vamos a ver cálculo de fuerza del cilindro de doble efecto, ¿ya? Entonces, yo voy a tener fuerza de retroceso, FR, y fuerza de adelanto. Entonces, fuerza de retroceso quiere decir cuando el cilindro está regresando y fuerza de adelanto cuando el cilindro está saliendo, ¿ya? Entonces, la fuerza de adelanto, ¿no es cierto?, del cilindro casi siempre viene en... ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Alguien? Deca, ¿no? Deca Newton. ¿Alguien sabe qué es Deca Newton? Deca Newton es la primera potencia, ¿no es cierto? El sufijo de primera potencia después de la unidad. Entonces viene Newton, Deca Newton, de ahí viene hectanewton y de ahí viene kilonewton. Después de kilonewton, ¿qué viene? Exactamente, Newton elevado a la 10. Ya, entonces, pregunta, ¿por qué decanewton o kilopondios? ¿Cuánto, aquí quiero que me ayuden, cuánto equivale un kilopondio en newtons? Un kilopondio es 10 newtons o 9.8, ¿verdad? Ya, listo. Un kilopondio es 9.85 newtons o 10 newtons. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Déjenme escribirles aquí. Esto tiene sentido porque 10 newtons, 10 newton, ¿no es cierto? Es prácticamente un kilopondio, ¿ya? Recuerden que kilopondio es un kilogramo fuerza, ¿no? Entonces 10 newtons es un kilopondio. Entonces un decanewton o 10 newton es un decanewton. Entonces un decanewton es igual a un kilopondio. Por eso es que se pone así, ¿ya? ¿Sí está entendido? Listo. El diámetro lo vamos a tomar en centímetros, la presión en kilopondios sobre centímetro cuadrado, ¿no es cierto? Y el rendimiento del cilindro va a ser un número sin unidades. Entonces vamos a tomar para los cilindros desde 1 milímetro hasta 40 milímetros el rendimiento será 85. Y para los cilindros mayores a 40 milímetros será 95. ¿Ya? Este rendimiento también nosotros podemos encontrarle en las especificaciones del fabricante. Pero de manera general, si es que no tenemos el dato del rendimiento, vamos a tomar esta referencia. ¿Listo? Si nosotros utilizamos estas unidades aquí en kilopondio, centímetro cuadrado y aquí en centímetro, nosotros vamos a tener la fuerza de adelanto en kilopondios,
¿no? En kilopondios. Y ya sabemos que el kilopondio es igual a decir decanewton, ¿no es cierto? Entonces se hace más fácil la interpretación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora, este diámetro del cilindro, ¿no es cierto? En la fuerza de adelanto, es el diámetro total del émbolo sí, del émbolo, ¿no? Déjenme poner. Ya, es el diámetro total del pistón, es decir, este diámetro de aquí, ¿ya? Pero el diámetro con D minúscula, ¿no es cierto? Este diámetro con D minúscula hace referencia al diámetro, a este diámetro de aquí, al diámetro del vástago, ¿ya? Entonces, cuando el cilindro, recuerden que presión es igual a fuerza sobre área aplicada, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que sale el diámetro mayor menos el diámetro menor, porque el área aplicada en el retroceso, en realidad es esta área de aquí arriba, o acá, esta área de aquí arriba más el área de aquí abajo, ¿no es cierto? O sea, el área que está alrededor de este vástago. Entonces, en cambio aquí sí, el área aplicada es toda esta área de aquí, es toda el área del émbolo o del pistón. En cambio acá es el área del pistón menos el área del el vástago, ¿ya? Por eso es que aquí nosotros tenemos este menos d cuadrado, d minúscula cuadrado. Listo, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Chicos, ¿están ahí? Digan. O sea, sí, sí que. Perdón, no escuché. Ah, ya listo, sí está entendido. Excelente. Ahora, nosotros vamos a calcular fuerza de adelanto y fuerza de retroceso solo en un cilindro de doble efecto. Solo en un cilindro de doble efecto. Mucho ojo con lo que les voy a decir. El cilindro de doble efecto realiza trabajo para salir y realiza trabajo para entrar. ¿Ya? Entonces, por eso es que calculamos dos tipos de fuerza, porque hay trabajo de entrada y trabajo de salida. Entonces, hay una fuerza que se aplica para salir y el cilindro tiene que salir, entonces hay trabajo. Y hay una fuerza que se aplica para retroceder y el cilindro tiene que retroceder, entonces hay trabajo de retroceso, ¿ya? Ahora, vamos de una vez al cálculo de fuerza de un cilindro de simple efecto. En un cilindro de simple efecto, nosotros solo vamos a tener fuerza de adelanto, porque el retroceso lo hacemos, o el trabajo de retroceso lo hace el resorte, ¿no es cierto? Entonces aquí asoma un Fm, que Fm es la fuerza del resorte. Entonces vamos a trabajar todo en kilopondios o vamos a trabajar todo en decanewtons, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tener estas unidades, ¿ya? Decanewton o kilopondio, ¿no es cierto? Recuerden que kilopondio es parte de las unidades del sistema inglés. Y bueno, Newton es el sistema internacional, el que nosotros utilizamos, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Ya. Listo, entonces, por favor, les voy a pedir que copien estas fórmulas para comenzar a hacer ejercicios. ¿Me avisan si copiaron las fórmulas?
La otra tal vez esta. Ya. ¿Todos ya copiaron o porque solo Juan me responde? Ya. Ya, listo. Entonces, listo. Bien, antes déjeme borrar esto. Ya, antes de comenzar a hacer ejercicios, eh, vamos a, vamos a ver una tablita, ¿ya? Entonces, esta tablita es fuerzas teóricas de los cilindros de doble efecto, ¿no es cierto? Ya, aquí nosotros tenemos las posibles características de nuestro cilindro, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos, espérenme un ratito, ¿ya? Perdón por esa pausa. A ver, aquí nosotros tenemos las fuerzas que teóricamente tendrían que tener los cilindros de doble efecto, ¿no es cierto? Entonces yo tengo un diámetro D, que ya sé que es el diámetro del pistón, y el diámetro del vástago, ¿no es cierto? Esta sería el área, el área del cilindro, la sección del cilindro en adelanto, y esta sería la sección del cilindro en retroceso, ¿no es cierto? Con estos diámetros de aquí. Entonces, si yo aplico una presión de 2 bares, ¿no es cierto? Mi fuerza sería de 1.6 kilopondios o decanewtons. Si yo digo que es 1.6 decanewtons, ¿cuánto sería en newtons esto de aquí? Si este es 1.6 decanewtons. Mucho ojo que, bueno, para este, mm, para estos ejercicios vamos a tener que saber transformar entre sufijos, ¿no? Decanewton a newton y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto sería 1.6 decanewtons en newtons? ¿Alguien? 16 newtons. Muy bien, 16 newtons, ¿no es cierto? Entonces mi fuerza de adelanto o mi fuerza de salida sería 16 newtons y mi fuerza de retroceso sería 12 newtons, ¿no? Para este de aquí. Ahora, si yo aplico 4 bares, ¿no es cierto? Con este cilindro de estas características, 4 bares, tengo 3.2 y retroceso 2.4. Y así voy aumentando. Entonces, perdón, tenemos cilindros con diámetros sumamente altos de 250 milímetros, es decir, 25 milímetros de diámetro. No sé si ustedes pueden notar cuán grande sería un cilindro de 25 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? Alcanzaría fuerzas, por ejemplo, la máxima que podría alcanzar sería 39.000 newtons, ¿verdad?
Entonces, esa sería como la máxima fuerza que podría entregar un cilindro neumático. ¿Se acuerdan que al inicio yo les dije eh, que la limitante de su sistema neumático es 30.000 newtons? Ya, es por esto, ¿no? Es porque, eh, miren, un cilindro, lo máximo que puede alcanzar un cilindro o que puede entregar un cilindro es 39.000, casi 40.000 newtons, ¿no? Un cilindro. Pero estos son sistemas ya un poco especiales, ya un poco no tan comunes, ¿no es cierto? Entonces, eso pasa. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya no. Ya. Ahora, para obtener una fuerza real, escuchen muy bien, para obtener una fuerza real de lo que es la fuerza de adelanto y retroceso, porque estas son fuerzas teóricas, yo tengo que multiplicar esto por el, por el rendimiento, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que si es hasta 40 milímetros, es decir, hasta aquí, el rendimiento es de 0.85? Entonces, por ejemplo, vamos a coger este de 40 milímetros, ¿no es cierto?, a una presión de 8 bares, 100.8 fuerza de adelanto. ¿Cuál sería la fuerza real de adelanto en este cilindro de aquí? Multipliquemos 100.8 por 0.85. ¿Cuál sería la fuerza real de adelanto? Porque es como la eficiencia de un cilindro. Un cilindro, o sea, en condiciones normales, en un mundo ideal, un cilindro teóricamente debería alcanzar esta fuerza, ¿no? Con esas características debería alcanzar esta fuerza. Pero usted sabe que nada es ideal. Hay pérdidas, hay rozamiento extra, hay escape, fugas, ¿no es cierto? Por más que queramos que no hay fugas. Entonces, por todo eso se calcula que el rendimiento no es el 100%, la eficiencia no es el 100%, sino es un 85% cuando, desde este punto, desde 10 hasta 40, y desde 50 hasta 250 es de 0.95. Entonces, ¿cuánto sería la fuerza real de adelanto del cilindro de 40? Muy bien. ¿Y la de retroceso? 68. Muy bien. Bien, por ejemplo, cojamos esta fuerza de aquí. 39, bueno, 3.928, ¿no? 3.000. Ya, muy bien. Lo multiplicamos por 0.95, ¿no? Porque ya estamos en otro rango, ¿no? Es decir, acá es 0.95, desde 50 hasta acá, 0.95. Y la de retroceso sería, ¿cuánto sería? 3.570. Excelente. Entonces entendemos que lo que nosotros vamos a sacar con fórmulas es la fuerza teórica, pero ya tan solo al multiplicar el, la fuerza teórica, ¿no es cierto?, por el rendimiento, ya estamos sacando la fuerza real del cilindro, la fuerza que realmente va a entregar el cilindro, ¿ya? Listo, ¿tienen alguna pregunta? ¿No?
sigamos, ¿ya? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver otra fórmula más. Vamos a ver el volumen del aire. Entonces vamos a ver, en realidad es el consumo del aire, ¿no? Pero lo calculamos en volumen. Entonces, todo diámetro, todos los diámetros van a estar calculados en centímetros, por lo tanto, y la carrera también va a estar en centímetro, que es C, por lo tanto el volumen va a estar en centímetros cúbicos. Ya sabemos que D mayúscula es el diámetro del pistón, D minúscula es el diámetro del vástago, ¿no es cierto? Como lo muestra aquí en la figura. Y C es la carrera del cilindro, es decir, cuánto el cilindro puede recorrer desde el punto tope desde aquí hasta el punto tope desde acá, ¿no es cierto? Es la carrera, ¿no es cierto? La carrera es cuánto el cilindro puede salir o puede avanzar, ¿ya? Entonces, esa fórmula de aquí es tomada cuando el cilindro está totalmente adentro, porque cuando el cilindro está totalmente adentro, ese es el volumen, en realidad está considerada cuando el cilindro está totalmente dentro y cuando el cilindro está totalmente afuera, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí tengo 2 veces D, pero le tengo, por lo que les acabo de decir, ¿no? La consideración de que el cilindro esté adentro, tengo que restar esta D, de aquí la D más grande, a la D más pequeña, al diámetro del vástago. Y cuando el cilindro está totalmente afuera, en cambio, ahí sí considero la D total, ¿no es cierto? La D total. Esta fórmula de aquí es simplemente una fórmula del volumen de un cilindro, ¿no? Un cilindro como figura geométrica. Entonces, de esta manera, esta fórmula es la que nosotros vamos a ocupar para calcular el volumen o el consumo de aire que va a tener nuestro cilindro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? Ok. ¿Y los demás? Marjorie, Erika, Emily, Franklin. Listo, vamos a ver un poco más. Entonces hemos visto el volumen, el consumo de aire, ahora vamos a ver el caudal, ¿ya? El caudal es el flujo de aire, ¿no es cierto?, que va a requerir nuestro cilindro. El flujo de aire que va a requerir nuestro cilindro. Entonces, el caudal va a venir dado en, si ustedes pueden anotar ahí, por favor, litros por minuto. El caudal va a venir dado en litros por minuto, ¿ya? Ya sabemos que C es la carrera, ya sabemos que D es el diámetro del pistón y D minúscula es el diámetro del vástago, ¿no? N es el número de ciclos por minuto, es decir, la velocidad con la que va a salir el pistón y que va a volver a entrar. Entonces, yo puedo tener que mi cilindro va a tener, por ejemplo, 10 ciclos por minuto, 20 ciclos, 11 ciclos por minuto, ¿no es cierto? De acuerdo al número de ciclos por minuto, va a ser proporcional mi caudal, ¿ya? En un cilindro de doble efecto. Un cilindro de simple efecto, lo único que va a cambiar es, o va a aumentar, es esta D al cuadrado, ¿ya? Acá tengo una D al cuadrado, acá tengo la D al cuadrado menos la D minúscula al cuadrado. ¿Ya? Listo. Entonces, estas son las fórmulas del caudal. ¿Ya? Entonces, hasta ahorita ya hemos calculado todas
bueno, con estas fórmulas hemos cubierto todas las características que podemos calcular de un cilindro. Vamos a revisarlas. ¿Necesitan copiar estas fórmulas? ¿No? Bien. Ya. Entonces vamos a revisar. Hemos visto la fuerza, ¿no es cierto? Hemos visto la fuerza que puede entregar un cilindro. Hemos visto el volumen de aire que puede tener adentro un cilindro y hemos visto el caudal que puede tener. Al volumen y al caudal se le conoce como consumo de aire, ¿no? ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio y este ejercicio me gustaría que lo intenten hacer ustedes porque en realidad es bastante fácil, ¿no? Miren, se requiere diseñar un cilindro de simple efecto que utilice en su funcionamiento un volumen de 650 centímetros cúbicos con una carrera de 250 milímetros y que trabaje con una presión de 11 kilopondios sobre centímetros cuadrados. El rendimiento es de 0,85. Entonces determine el diámetro del émbolo, ¿no es cierto? El caudal, ¿no es cierto? Si N es 30 ciclos por hora. Mucho ojo que este N tiene que estar en ciclos por minuto. Aquí les doy ciclos por hora, ¿no? Y la fuerza de avance, ¿no es cierto? Bueno, esta la vamos a calcular conmigo, ¿ya? Solo tengo que explicarles algo más aquí. Bien, vamos con la primera, el diámetro del émbolo. El diámetro del émbolo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Primerito, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que es un cilindro de simple efecto, por lo tanto nos vamos a ubicar aquí, ¿ok? Nos vamos a ubicar aquí. Entonces vamos a ubicar lo primero que vamos a ubicar son los datos. Entonces, por favor, ubiquen los datos, vayan ubicando los datos, por favor. Inténtenlo hacer ustedes. Datos, ¿no es cierto? Tenemos que el volumen es igual a 650 centímetros cúbicos. ¿Qué más tenemos? Que la presión es igual a 11 kilopondios sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? La carrera es igual a 250 milímetros, pero de una vez voy a transformar a centímetros, que sería 25 centímetros cuadrados. Perdón, 25 centímetros nomás. Y el rendimiento R es igual a 0,85. ¿Ya? Entonces, lo primero que queremos calcular es el diámetro del émbolo. Entonces, como es un cilindro, mucho ojo, como es un cilindro de simple efecto, aquí no va a aparecer el diámetro del vástago, sino solo el diámetro del émbolo, ¿ya? El diámetro del émbolo. Entonces, bueno, después vamos a calcular el caudal y después vamos a calcular la fuerza de adelanto, ¿no? Del cilindro, ¿ya? Aquí hay algo más que bueno, al final vamos a explicar el punto C para no hacernos mucha bola. Listo, entonces vamos con el primero, el diámetro del émbolo. Miren, caudal no tengo, carrera tampoco tengo, por lo tanto, perdón, aquí, caudal no tengo, carrera tampoco tengo. Me faltó en los datos poner ciclos por hora, ¿no? Vamos a poner ciclos por hora.
Ya. N es igual a 30 ciclos por hora, ¿no es cierto? Ciclos por hora. Pero yo necesito ciclos por minuto. Por lo tanto, si se demora 30 ciclos en una hora, ¿cuántos ciclos durará en un minuto? ¿O cuántos ciclos hará en un minuto? ¿Alguien está ahí? 1800. No, exactamente. Lo dividimos, ¿no? Recuerden que si se da 30 ciclos en una hora, quiere decir que en un minuto tiene que dar medio ciclo, en 2 minutos un ciclo. Y ahí sí completo los 30 ciclos en una hora, ¿ya? Listo, el caudal no puedo utilizar porque no tengo suficientes, pero miren, el volumen sí puedo utilizar porque ya me da el cálculo del volumen, ¿no es cierto? Entonces me voy a la fórmula del volumen. Y la fórmula del volumen es igual a ¿qué? En un cilindro de simple efecto. ¿Alguien se acuerda? En realidad, bueno, esa fórmula es para cilindros de simple y doble efecto, ¿no? Que es el mismo consumo de aire. Entonces, miren. Ya. Bien. ¿Qué fórmula podríamos utilizar? Tenemos la fórmula de fuerza, que no podemos utilizarla aún porque no tenemos diámetro, porque no tenemos presión, si tenemos, rendimiento si tenemos, ¿no es cierto? Pero no tenemos el diámetro. Podríamos utilizar la fórmula del aire, perdón, del volumen. Tal vez sí. La fórmula... Ya. La del vástago. Ya. Aquí hay algo que debo explicarles y que no está en la diapositiva. Y simplemente lo quiero hacer de la siguiente manera. ¿Cómo es un cilindro de simple efecto? Pueden revisarle, por favor, en sus anotaciones, en el símbolo más que todo. El cilindro de simple efecto simplemente tiene un pequeño orificio por donde entra y por donde sale el, el, el aire, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando el cilindro de simple efecto llega a su tope de carrera? Es decir, aquí. Y obviamente aquí está ya el resorte, ¿no? Aquí está el resorte totalmente comprimido, ¿verdad? Ya. Ahí está el tope de su carrera. Y aquí está ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el volumen de este cilindro? ¿A qué es igual? ¿Alguien me ayuda, por favor? Ya. A ver, miren, el volumen del aire que consume este cilindro de aquí, ¿no es cierto? No tiene que ver nada con este volumen de aquí adelante. ¿Sí se dan cuenta? Porque el aire de aquí no importa. ¿Sí me hago entender? El único aire que consume es el aire que viene por aquí. ¿Sí me explico? Acá no hay trabajo. Entonces es 2pi. ¿Sí me explico? Ya, muy bien. Bien, me gustaría que todos me dijeran si es que me entienden. Por ejemplo, este es el cilindro. Este es el... Ay, no puede ser. Ah, sí, ahí sí, ya. Este es el cilindro
Este es el cilindro de simple efecto. El cilindro de simple efecto solamente tiene un orificio por donde entra y por donde sale el aire, ¿verdad? Este orificio de acá, o bueno, esta cámara de acá, no es una cámara que nosotros vayamos a llenar, que nosotros vayamos a utilizar aire del compresor para llenar esa cámara, no. Solamente esta cámara es la que nosotros llenamos. Por lo tanto, miren, aquí tengo un cilindro perfecto, miren, ¿no es cierto? Sin restar ningún diámetro interno, sin tomar en cuenta el diámetro del vástago. Es un diámetro perfecto. ¿Sí se dan cuenta? ¿Hasta ahí sí me entienden? Exactamente, solamente el volumen de trabajo. Entonces, en un cilindro de simple efecto, el volumen sería igual a 2 por pi, ¿no es cierto? Por el, el diámetro, bueno, el diámetro al cuadrado, el diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Pero recuerden que es el diámetro sobre 2. ¿Sí me explico? Por favor, háganlo en su cuaderno. ¿Por qué? Es el radio, ¿no? No es el diámetro, es el radio. Y esto por la carrera. Esa sería la fórmula esa sería la fórmula del volumen del cilindro de simple efecto. Que por cierto, ¿están ahí? Ya. ¿Está bien o no está bien esa fórmula? No, no está bien. No es 2pi, es pi nomás. Ya. Es que no es la fórmula del volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, tengo pi, ¿no es cierto? Tengo pi por radio al cuadrado, que es el diámetro sobre 2, diámetro sobre 2 al cuadrado, y por la altura, que es la carrera, ¿no? Y ahí sí está bien la fórmula. Y esta sería, por favor, copien, esta sería la fórmula de un cilindro de simple efecto. Es decir, solamente esa parte de aquí, ¿ya? Entonces, de esta fórmula tengo el volumen, ¿no es cierto? Tengo el volumen. ¿Qué más tengo? Tengo el diámetro. No tengo el diámetro, pero sí tengo la carrera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hice? Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a despejar el diámetro. Exactamente, vamos a despejar el diámetro. Ya, ya, diámetro al cuadrado. Ya, por favor, todos háganlo. Diámetro al cuadrado es igual a ¿qué? Arriba me queda. Arriba me queda a 2, bueno, 4 por volumen. Y abajo me queda sobre pi por carrera, ¿no? Pi por carrera. Todo eso raíz, ajá. Lo que dijo María está bien. Bien, entonces de ahí saquemos por favor el diámetro. ¿Cuánto sale el diámetro?
Ya tenemos el volumen, ¿no? Mucho ojo que el volumen, ¿sí? El, dia- este diámetro de aquí, mucho ojo que es este diámetro de aquí, ¿no? Ah, ya, ya. Sí, pero el diámetro del cilindro y el diámetro del émbolo, la diferencia es micras, o sea, micrómetros. Es demasiado pequeña, entonces nosotros tendemos a decir que es el mismo diámetro. El del cilindro, este de aquí, con el émbolo es el mismo diámetro, porque no tomamos en cuenta estos micrómetros que hay aquí. ¿Sí me explico? ¿Sí, sí me expliqué, Juan? Sí, de hecho sería micrómetros, Juan. Sería bien, bien pequeñito, o sea, casi no se toma en cuenta. Por eso es que si nosotros trabajamos en centímetros, sería, por ejemplo, la variación sería décimas o centésimas. Entonces, por eso es que no se toma en cuenta y se redondea a que el diámetro del cilindro y el diámetro del émbolo es el mismo diámetro. Esa es una buena, bueno, algo que se me pasaba, ¿no? Es una buena aclaración. Aquí, no. O sí. No. Ya, no, porque verá, este diámetro de aquí es el diámetro que hay desde esta pared de aquí internamente al diámetro de aquí, o sea, es el diámetro interno, el diámetro interior. Ajá. Déjenme ponerles una figura. Miren, aquí está. Si ve dónde está la D, el diámetro de aquí al diámetro de acá es el diámetro interior del cilindro. Por eso es que se dice que este diámetro, ¿no es cierto? Este diámetro es el mismo diámetro. Ajá, los dos son los mismos. Ya. Listo. Bien, ahí solamente nos toca reemplazar y ya podemos tener cuánto a cuánto es igual de, ¿no? Bien, me gustaría escucharle a Marjorie, a Erika, a Emily. 5.7536, sí, centímetros, ¿no? Ajá, correcto. No el cilindro Franklin, el- la carrera. Muy bien, todos llegaron a este. Con todos está bien, ¿ya? El diámetro es igual a 5.75 centímetros. ¿Ya? Entonces ya tenemos el diámetro, ¿no? Bien, ¿todos están hasta ahí? No, ya todavía no llego. Ya, ¿en dónde está Erika?
Bien, a ver, les vamos a explicar otra vez, ¿ya? Vamos a explicar otra vez. Miren, estos son mis datos, ¿no es cierto? El volumen de un cilindro de simple efecto, y eso para que lo anoten y lo tengan en cuenta, es esta formulita que está aquí en rojo, ¿no? Es pi por el radio al cuadrado por la carrera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en un cilindro de simple efecto, el aire que consume o el volumen que a nosotros nos interesa es simplemente el volumen que llena esta cámara de aquí cuando el cilindro está totalmente afuera, ¿ya? Entonces, cuando el cilindro está totalmente afuera, nosotros tenemos un cilindro perfecto, ¿no es cierto? No tenemos que estar restando diámetros de vástago, sino es un cilindro perfecto. Entonces es pi por el radio al cuadrado de este diámetro interno, ¿no es cierto? El radio de este diámetro, de este cilindro al cuadrado, y eso por la carrera, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos volumen, tenemos carrera, ¿no es cierto? Despejamos diámetro. Entonces nos queda que diámetro al cuadrado, ¿no es cierto?, es igual a volumen por 4. ¿Por qué por 4? Porque el 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces ese 2 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces me queda 4 por volumen dividido para pi y para carrera. Entonces dividido para pi por carrera. Al sacar esto, saco raíz de esto, ¿no es cierto? Y me queda que el diámetro es 5.75. ¿Ya? Ya tengo el diámetro. Ahora vamos con el siguiente, el caudal. ¿Cuál es el caudal que consume? Miren, tengo la carrera, 25. Tengo la presión, sí, ¿no es cierto? Mucho ojo que la presión debe estar en kilopondio sobre centímetro cuadrado. Entonces, ¿tengo la presión? Sí. Tengo el número de ciclos por minuto. Miren, número de ciclos por minuto, sí, ya saqué, ¿no? De hecho, aquí es número de ciclos por minuto, lo voy a corregir ahorita. Déjenme corregir esto. Este es número de ciclos por minuto porque me decía que el número de ciclos por hora era 30. Entonces, en un minuto hace medio ciclo, ¿no es cierto? Medio ciclo. Entonces, ya tengo el número de ciclos por minuto, ¿no es cierto? Tengo el diámetro que acabo de calcular y simplemente reemplazo aquí. Entonces, vamos a reemplazar aquí, ¿ya? ¿A qué me queda igual? Pi por carrera, que es 25. Pi por 25 por presión, que es 11 por 0.5 y por 5.75 al cuadrado, todo eso dividido para 4000. ¿Cuánto sale el caudal? Ya, excelente, ¿no? En litros por minuto. Mucho ojo, el caudal queda en litros por minuto, ¿no? Ya, me gustaría que todos lleguen hasta ahí para poder continuar. Ya, muy bien. Excelente. Ya, muy bien. Entonces le sale ¿cuánto? 3.57, ¿no? Esto es litros por minuto. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya, muy bien. Bien, este tema es divertido, ¿no? Porque aquí hay como jugar un poquito. Bien, vamos a hacer el último literal que dice la fuerza real de avance teniendo en cuenta las fuerzas de rozamiento. ¿Qué quiere decir esto? Ya, que cuando el cilindro sale hay una fuerza de rozamiento que es 10% a la fuerza teórica. Y el resorte tiene una fuerza
que es el 15% a la fuerza teórica. Entonces, ¿cómo lo planteamos esta parte de aquí? Lo primero que vamos a sacar es la fuerza de avance, ¿ya? Mucho ojo con lo que vamos a hacer. ¿Alguien me puede decir a qué era igual la fuerza de avance en un cilindro de simple efecto? Ya. Pi por el diámetro al cuadrado. Ya, ¿qué más? ¿Alguien es ahí? ¿Alguien? Por favor. Por presión. Ya. Miren, esa es la fórmula. Ya, eso es lo que les quería hacer ver, ¿ya? Miren. A ver, déjenme ver. Ya. Esa es la fuerza de adelanto teórica, hasta aquí. Si yo pongo esa fuerza de aquí, es la fuerza de adelanto real, porque ya multipliqué por el rendimiento. Y esta es la fuerza de adelanto con el, ya tomando en cuenta el resorte, ¿no? Mucho ojo con eso, ¿ya? ¿Sí me entendieron? ¿Explico de nuevo? Ya. Sí. Miren, hasta aquí es la fuerza de adelanto teórica, ¿no es cierto? Que es simplemente la fuerza perdón, la presión es la fuerza sobre unidad, perdón, sobre área, ¿no es cierto? Entonces la fuerza es área por presión. Entonces miren, aquí yo tengo área, si se dan cuenta, este es el área, ¿no es cierto? Y esta es la presión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Fuerza es igual a área por presión, ¿no es cierto? Entonces, miren, esa es la fuerza teórica. Una vez que yo multiplico a esa fuerza teórica por un rendimiento R, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, por ese rendimiento R, lo que yo ya estoy haciendo es una fuerza real. Ya hay aquí una fuerza real. Es decir, esta es la fuerza teórica, hasta aquí es la fuerza teórica, pero aquí ya se convierte en una fuerza real. Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular la fuerza teórica, ¿listo? Pues vamos a calcular la fuerza teórica. Vamos con la fuerza teórica. La fuerza teórica es pi por el diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Y por presión, todo esto dividido para 4, ¿ya? Esa es la fuerza teórica. Entonces, ¿a qué es igual esto? Si ya sé cuánto vale el diámetro, ya sé cuánto vale cada una de la presión, ya sé cuánto vale la fuerza teórica. La fuerza teórica, ¿no es cierto? La fuerza teórica es igual a 185. Ya.
decanewton, ¿no es cierto? O kilopondis, que es lo mismo, ¿ya? Listo, esa es la fuerza teórica, ¿no es cierto? Ahora miren, dice, hay fuerzas de rozamiento que se oponen al movimiento, el 10% de la fuerza teórica y el resorte es el 15% de la fuerza teórica. Entonces, cuando a mí me dan esto, entonces yo voy a calcular la fuerza de adelanto real, ¿no es cierto? Es igual a la fuerza teórica menos la fuerza de rozamiento, que es la fuerza real por el 10%, o bueno, pongamos fuerza de rozamiento, menos la fuerza del resorte, ¿no es cierto? Que es Fm, ¿ya? Ahora, la fuerza de adelanto real va a ser igual a la fuerza teórica menos la fuerza de rozamiento, que es el 10%, ¿no es cierto? El 10% de la fuerza de adelanto y menos la fuerza del resorte, que es el 15% de la fuerza así, ¿no? ¿Ya? Entonces, por favor, calculen con esto, calculen cuál sería la fuerza de adelanto real. Ya, esto sería decanewton, ¿no? Listo. ¿Hasta ahí está entendido? Ya. Mucho ojo con lo que les voy a explicar, ¿ya? Aquí solemos confundirnos un poquito, pero espero que me entiendan con lo que les voy a explicar. Hay dos maneras de determinar la fuerza real. La una manera es dándome una fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Que va a restar a la fuerza real. Y la otra manera es dándome un rendimiento del 85%, ¿ya? Entonces, cuando ya me dan una fuerza de rozamiento, miren, cuando ya me dan una fuerza de rozamiento, ¿no es cierto? Que es el 10%, ¿no es cierto? Ya no ocupo esta fuerza de aquí, ese rendimiento, ¿ya? Esa es la una manera. Y la otra manera es cuando no me dan esa fuerza de rozamiento, yo tomo este rendimiento y aplico esa fórmula de aquí. Miren esa fórmula de aquí, donde a la fuerza teórica, que es esta parte de aquí, que es solamente esta parte de aquí, le multiplico a la fuerza teórica, a la fuerza teórica le multiplico, a esta fuerza teórica le multiplico un rendimiento y ahí obtengo la fuerza real. Pero la otra forma es de la forma en la que hicimos, ¿no es cierto? Es que nos dio una fuerza de rozamiento y le restamos esa fuerza de rozamiento, si se dieron cuenta, a la fuerza teórica. ¿Ya? ¿Está entendido? ¿Sí? Sí. Listo, chicos. Vamos a quedar ahí.